Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Somos Alexia y Andrea, el matrimonio Burgos Vázquez, en una nueva versión de la porción de la palabra de la Torá, denominada para esta ocasión la Parashá Yitro, y que es la liyá número 6 del libro de Éxodo, y la porción que vamos a estudiar hoy día está en el capítulo 19, desde el versículo 20 al capítulo 20, verso 17. Pero no sin antes tomarnos un café con raíces con aroma a Torá. Bienvenido a una nueva sesión. Oh, me quemé, está rico. Hacía falta un cafecito a esta hora, ¿no es cierto? Sí. Qué mejor que poder compartir un tiempo especial como matrimonio, como hermanos también, puesto que dentro de lo que estamos haciendo es poder generar el contenido para que las familias puedan tener un tiempo también de escuchar esta porción de la palabra, no sin antes elevar una oración a aquel que se merece toda nuestra adoración, nuestra honra, y quien nos congrega en este espacio tan bonito. Así es. ¿Verdad? Oremos. Amén. ¿Ahora yo? Ok, por favor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de exponer tu santa palabra. Gracias porque tú nos has dado esta maravillosa porción, Señor. Gracias. Te rogamos, Señor, que sea usted dirigiendo este tiempo contigo, que sea tu Santo Espíritu que hable a través de nosotros. Nosotros sí, somos solo un instrumento. Aleluya. Sea usted glorificándose por medio de estos servidores, Señor. Sí, En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. amén. Gloria a Dios. Dice así la porción. Empezamos a leer entonces capítulo 19, versículo 20. Vamos leyendo alternadamente. Amén. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Wow. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. 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 Tremendo. Es una porción de la palabra, hija, yo creo que es central en la vida del pueblo de Dios. Sí, claro, para todo creyente.
para todo creyente. El contexto es, ¿no es cierto? Revisamos en la porción nos tocaba del capítulo 19 que el Señor en el monte Sinaí ha llegado con toda la nación que ha sacado desde Egipto. Y nosotros le hacíamos la gráfica a los niños y le decíamos que Moisés había salido, ¿no es cierto?, de su casa, fue a Egipto, le dijo a la señora: voy a buscar a mi familia, a mi parentela, y vamos a venir a tomar tecito. Vamos a venir a tomar un café con raíces, con aroma a Torá. Claro. Y llegó con más de 2 millones de personas a tomar té, y cuando su familia lo vio y afuera Sale el encuentro, Yitro, ¿no es cierto?, su suegro con su mujer y con sus hijos, y ve la media parentela que tenía. Yo creo que eso es un escenario impactante, ¿no es cierto? Sí, claro, ver toda una nación que sale, un pueblo que sale desde Egipto. O sea, sí, tremendo. Y entre medio han pasado como contexto, ¿no es cierto?, 2 instancias bien marcadas que para nosotros también como familia, una de esas palabras nos ha marcado fuertemente en nuestro llamado, en nuestro ministerio, lo que nosotros, el Señor nos ha puesto a servir. Tiene relación, ¿no es cierto?, con 2 estaciones. Uno pasa por las aguas de Mara, aguas amargas. ¿no es cierto?, y después los lleva al lugar de Elim, de descanso, de reposo. Un lugar de refrigerio, donde 12 fuentes de agua, ¿no es cierto?, son establecidas para poder refrescar, para poder saciar la sed de aquellos que van en el proceso hacia saber cómo vivir en libertad. El camino a la libertad. ¿Verdad? El camino a la libertad. Mire qué lindo título respecto a esta reflexión que vamos a tener. Y alrededor de esas fuentes de agua que se había provisto ahí en Elim, habían 70 palmeras. Esto refleja, ¿no es cierto?, representa las 70 naciones. Las 70 naciones que se van a deleitar de aquellos que beben del agua dulce en Elim. Entonces, las aguas que son endulzadas por el Señor. Esas fueron las de Mara. Las de Mara, claro. Las de Mara. Pero... Entonces ellos venían de allá después de Elim. Y de Elim acá al Sinaí. Es decir, el Señor saca a su pueblo de esclavitud, los prueba, ¿no es cierto?, en Mara, y después les llega un tiempo de refrigerio en Elim. Bueno, nosotros, nuestra casa, en nuestro hogar, y el anhelo que está en nuestro corazón el día de mañana de tener una parcelita donde recibir familias, que sea, de hecho tiene el nombre, esa parcela se llama Elim, donde muchas familias que han salido de la esclavitud de Egipto van a poder pasar ahí a encontrar un tiempo de refrigerio para seguir su camino hacia la libertad que Hashem le está ofreciendo al pueblo de Dios, ¿no es cierto? A través de sus instrucciones, su Torah. A través de su Torah y sobre todo de lo que leímos hoy, puesto que él desciende, dice, sobre el Sinaí, está el pueblo alrededor de todo esto, ¿no es cierto? Y dice que llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Dice que descendió Jehová o Moisés subió. Lo que realmente está ocurriendo aquí es un encuentro entre el cielo y la tierra. Aleluya. Y se empieza a establecer, ¿no es cierto?, el contexto de lo que va a ocurrir acá. Va a haber un derramamiento de la voluntad del cielo sobre las naciones de la tierra. Amén. ¿A través de quién? De este pueblo escogido. Un pueblo escogido que entró siendo una familia de 70 y salió siendo un proyecto de nación. Claro. Pero para ser nación necesitan 3 cosas. ¿Cuáles son estas? Bueno, la tierra. Claro. Las leyes. Correcto. Y sus fiestas, que los vamos a ir viendo cada vez más adelante. Y las personas. Sí, claro. Las personas. Entonces, aquí ya tiene el primer elemento, que es la gente que constituye la nación. Sí, claro. Segundo, aquí les va a entregar su constitución política del Estado. ¿No es cierto? Nuestros hermanos amados, Raulito y Nati ayer también lo presentaban como es el matrimonio, la que tú vas. Que es el contrato, ¿no es cierto?, nupcial.
Ujú. pero también aquí lo que está haciendo es entregarle la constitución política del Estado. También justamente dentro del concepto de la novia, del saber comportarse, lo que conversamos también. Bueno, lo que empieza a ocurrir aquí, ¿verdad? Que le entrega estos 10 mandamientos que se le llama, vamos a usar este lenguaje inicialmente, en el cual lo separa en 2 grupos de mandatos. Ujú. Uno, que guarda relación en cómo se debe relacionar el pueblo con el Dios. Padre, Con ¿no el es cierto? Padre. Con Dios y con su prójimo. Ujú. Y esto es notable porque los 5 primeros mandamientos hablan de esta relación, de cómo se debe comportar dentro del templo la nación, y el otro, cómo se debe comportar fuera del templo. Y esto es tremendo, esto es una obra literaria maravillosa que es escrita por el mismo Señor y debemos mirarla y escudriñarla con esa inquietud. Él entrega estas palabras que en realidad son un decálogo, ¿no es cierto? Claro, le pasa que justamente es un conjunto de 10 palabras, porque desde la traducción desde el hebreo realmente efectivamente no era mandamiento, sino que la palabra correcta era palabra. Entonces, efectivamente vemos que cuando nosotros en lo natural alguien nos da un mandato, una orden, generalmente, o una prohibición, cuando vemos, ¿no es cierto? Después vamos viendo el no, ¿no es cierto? Vamos dándonos cuenta de que está más al alcance como seres humanos de hacer Dijimos eso contrapuntos. al final, claro. Pero efectivamente vamos viendo de que tenemos que ver la palabra del Señor, estas palabras entregadas como unas promesas. Pero vamos a ir viendo un poquito adelante. Bueno, la palabra mandamiento, ¿no es cierto?, es conocido como yará en el hebreo, ¿verdad? Que significa colocar, apuntar, señalar. Por lo tanto, un mandamiento es dar en el blanco, es alguien certero, alguien que alcanza sus propósitos. Sus metas, claro. Y para eso están establecidos los mandamientos. Uh-huh. El contrario de la palabra mandamiento, que es pecado, es jatá, que es no cumplir, no llegar a la meta, errar, es un despropósito. Por lo tanto, lo que el Padre está entregando aquí al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, es la fórmula escrita por su propio dedo de cómo alcanzar vida eterna, de cómo salir de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros vemos esto cuando él comenta, ¿no es cierto? De hecho, Pablo en 2 Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 16 y 17, dice que toda la escritura, ¿no es cierto?, es útil. Es útil para y da una serie de virtudes que trae la palabra, pero dice para hacer al hombre perfecto para toda buena obra. Aleluya. Y eso es ser certero. Eso es poder dar en el blanco, como dar en el blanco y alcanzar los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Claro. ¿No es cierto? Bueno, el salmista, David, que, ojo, no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de aquel hombre que el Señor dice que su corazón le agradó, que era conforme a su corazón, que era conforme a su corazón, menciona mucho esto. En el primer salmo lo deja más que claro, ¿no es cierto? Dice que somos, de una otra forma en ese primer salmo, dice que bienaventurado el hombre que no anduvo, que no estuvo en camino de pecadores, ¿no es cierto? Ni en silla de escarnecedores asentado, más en su ley está su delicia. Será como un árbol plantado. Claro. Entonces habla justamente del árbol, que un árbol cuando está plantado junto a corrientes de agua, que estas representan la escritura, su Torah, sus mandamientos o sus palabras que estamos hablando. En realidad es un árbol bien nutrido, con raíces firmes, que decía que, de hecho más adelante habla en el mismo salmo hace mención de que no así los impíos, que son como el tamo que los arrebata el viento, porque no están cimentados en la roca que es Cristo, ni en sus mandamientos. Amén. Bueno, entonces debemos reconocer que estos mandamientos que el Señor da, o estas palabras, ¿no es cierto?, se establecen desde el principio.
Juan lo dice claramente, ¿no es cierto? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Es decir, desde la creación, el Señor cuando soltaba palabra era para establecer una creación, para crear algo. Amén. Aquí lo que está haciendo es creando una nación santa. Sacerdocio santo y gente santa. Sacerdocio santo, excelente. Y por lo mismo podemos declarar esto en la separación de los dos grupos de palabras o de mandamientos para seguir en esta lógica. Los primeros 5 que hablaban de la relación directa con el Padre, con el Padre es para producir un sacerdocio santo. Y con el prójimo, que son los otros mandamientos, gente santa. Gente santa. Por lo tanto, pasa a ser esta la nación que se establece en medio de las naciones, el referente de cómo Dios tiene en su voluntad, en su corazón, que nosotros pasemos por esta tierra. Por lo tanto, pasa a ser el reloj profético, le llamamos a Israel, el referente. Por eso debemos amar a Israel, debemos amar lo que Dios diseñó para Israel. De hecho, dice que son su especial tesoro. Yo eso lo encuentro maravilloso. Yo, perdón, desde lo íntimo, comentarle a nosotros, yo a mi esposito le digo, tú eres mi tesoro, mi tesorito. Porque realmente es algo muy apreciado. Entonces, para el Señor, su pueblo, que lo escogió como el más insignificante, porque él también dice que así tomó lo vil, lo menospreciado de este mundo, pero para mostrar su gloria. Porque era un pueblo muy pequeñito y hasta el día de hoy vemos un país que dentro del mapa podemos ver que es algo muy íntimo, muy pequeño. Claro que sí. Pero sin embargo, al Padre quiso esa nación para mostrarle a toda la humanidad de cómo teníamos que andar, de que teníamos que ser gente santa y sacerdocio santo, apartados del pecado y sumergidos en su palabra. ¿Sabes lo bonito también en esto? Que el Señor dice ahí en el primer versículo, ¿no es cierto? Él se acerca del cielo a la tierra y ahí en el Sinaí se encuentra con Moisés, y Moisés es el que más se puede acercar a él. Hablaba ahí de los límites que él puso. Sí, es maravilloso. Puso un límite, ¿no es cierto?, entre el sacerdocio, entre Aarón, claro, y él como Moisés. Había una distancia, había un límite establecido, otro entre Aarón y los sacerdotes y entre el pueblo, lo cual es reflejo, ¿no es cierto?, de las distancias o los espacios que él también ya estaba diseñando. ¿Dónde? En el templo, ¿no es cierto? Aarón es figura de estar en la ley adentro del mismo arca, porque estaba abrazado por el Señor, cubierto en su presencia. Moisés. Y Aarón, su hermano, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Y los levitas, el sacerdotes, al lugar santo. Al lugar santo. Y el pueblo, en el atrio. En los atrios, ¿no es cierto? En el atrio. Y hay una promesa al poder llegar a estos límites, de poder pasar de ser nación a sacerdocio. Lo primero que se encuentra cuando uno entra al templo, que es lo que es el lugar del sacrificio. Es decir, cuando nosotros llegamos a Cristo, a Yeshua, Hamashiach, Él nos permite que podamos ir al otro nivel, que es de la santidad. Sí. Aleluya. Por eso esa es la promesa tan importante que el Señor va diseñando aquí con estos límites, y de una otra forma nosotros tenemos que saber que esta distancia con Él se puede romper ¿a través de quién? A través de Yeshua. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Esto está pasando en el símil de que Moisés ha logrado tener esa intimidad con Él. De hecho, el Señor dice que Él le verá cara a cara y a Él le hablará con voz audible, mas a todos los otros profetas en sueño les hablará y en parte profetizará. Claro. Aleluya. De hecho, justamente en Hebreos 4:16 habla sobre esto, que hoy día tenemos acceso directo al trono de la gracia. Amén. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Antes existían estos límites, pero hoy día a través de Yeshua somos cubiertos a través de su sangre, su sacrificio, y podemos tener ese acceso directo al trono de la gracia. Amén. Bueno, entonces estos límites están claramente ya proféticamente estableciendo lo que Él le está mostrando en estas alturas a Moisés. Él ve lo que del cielo
símil en la tierra, semejante en la tierra. Como se adora al Señor en los 5 primeros mandatos, es como nosotros hemos comportarnos en el prójimo. Es traer la adoración del cielo a la tierra. Es hermoso. Aquí se establece, Él desciende con este decálogo, ¿no es cierto? Las 10 palabras, para poder bendecir a la humanidad completa. Por eso nosotros la miramos con tanta bendición. Fíjese que nosotros tenemos que entender que estas 2 tablas de la ley es una forma práctica de amar. Porque en Romanos 13:9, Pablo declaraba ya esto mismo, decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así se iba resumiendo. Claro. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22, 37, 40, Jesús dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A qué se refería? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma, tu corazón, y a tu prójimo Amén. Como a ti mismo. Aleluya. Entonces, nosotros también debemos saber que en Lucas 10, 25, 27, Jesús también le daba ejemplo a uno que le preguntaba, ¿cómo alcanzaré la vida eterna? Y le respondía, pero como dice la ley, ¿qué dice la ley? Y él le dice que amarás a Dios. Repite y confirma esto, ¿no es cierto? Ahí en Lucas, y él le dice, bien has dicho, le dice, ¿no es cierto? Haz esto y vivirás. Dando la antesala y el camino de que el cumplir estos mandamientos es el camino a la vida eterna. Entonces, haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Cumpliendo sus mandamientos. Aleluya. Y esto tiene que ser para nosotros un mandato, el decálogo de vida. Por eso es el decálogo de vida. ¿Te parece si analizamos las palabras? Así, en breve, cuando él parte, es como un prólogo. Es una presentación de Dios en el primer mandamiento. Bueno, o sea, en el primer versículo, antes de los mandamientos, hija, si me permite, después que colocan los límites, el Señor saca su carta de presentación. Claro. Y en el primer versículo del capítulo 20, Él ahí saca su carta de presentación. ¿Quién es Él? Claro. Y es importante entender. Claro. Así es. Que te sacó de la esclavitud de Egipto y de servidumbre. Aleluya. Ese es nuestro Hashem, ese es nuestro Dios. Es un libertador, esa es su carta de presentación. Por eso que le llamamos a estas palabras, a estos mandamientos, el camino a la libertad. Amén. Porque ahora que el Señor nos saca de esta esclavitud, nos saca de esta servidumbre del pecado, del horror, del terror de Egipto, de todo lo que vivieron ellos allí, y de alguna manera espiritual también nosotros hemos vivido cuando hemos vivido fuera de Cristo, ¿no es cierto? Cuando le recibimos al Señor, entonces ahora dice, ya, ahora los saco a lugar de bendición, a libertad. Pero en esto ahora es necesario que ustedes sepan cómo hacerlo, entonces nos entrega sus mandamientos. Veamos estas palabras entonces, con los cuales Él nos da el camino a la libertad, este libertador. Aleluya, qué impresionante. Claro. Bueno, la primera palabra tú la tienes aquí, mira, en la tabla, cuando dice, yo soy tu libertador, yo soy tu Dios, no tendrás otro Dios y yo soy el único, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, aquí también dice que no, en la segunda palabra dice, no harás imágenes, no tendrás otros ídolos, etc. Entonces, a veces nosotros no vemos en la vida diaria que podemos tener estos ídolos también. Entonces, una manera fácil de hacerlo es quizás plantearnos ciertas preguntas. Claro. Como por ejemplo, ¿quién manda mi vida? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi pasión? ¿Quién es la fuente de mi vida? ¿Y quién es mi alabanza? Amén. Con esas preguntas, cuando nosotros damos una respuesta sincera y honesta para nosotros mismos, vamos a ver si hay, a lo mejor, si contestamos en alguna de esas otras personas fuera de Dios, entonces quiere decir que quizá, o incluso una acción, un deporte, un hobby, el trabajo incluso, la verdad que esto pasa a ser un ídolo también. Entonces es bueno considerar estas preguntas. Es muy bueno y también debemos reconocer, ¿no es cierto?, que de lo que hay en tu corazón, ahí está tu adoración. Donde está tu corazón, está tu adoración. Y también la palabra del Señor nos dice, ¿no es cierto?, que de la abundancia del corazón
habla La boca. Por lo tanto, nosotros con el solo hecho de escuchar qué es lo primero que están hablando permanentemente nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro trabajo, nosotros ya podemos discernir Claro. a qué Dios están sirviendo. Entendiendo que no existen otros dioses, sino que lamentablemente el hombre, a elementos de la creación, le establece atributos divinos que no le corresponden, que no le merecen. Entonces, nosotros tenemos que entender, hija, en este conversatorio y compartir con los hermanos, de que el mismo Hachem ha puesto en nuestro corazón una adoración que le pertenece a Él. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. No nos pertenece a nosotros la adoración que está ahí adentro, le pertenece a Él. Y tenemos que tener la libertad para entregársela. Aleluya. Amén. Nosotros fuimos creados para su adoración, dice su palabra. Y por lo tanto tenemos que aprender a soltar esa adoración que no te pertenece. Le pertenece a Él sea toda la honra y la gloria. Y esto es lo que Él está demandando con estas palabras. Lo que está haciendo es activarnos. Y el que la recibe en su corazón va a estar recibiendo algo más profundo. Bueno, esto pasa en la tercera palabra. ¿Qué dice? Tomar el nombre de Dios en vano. O sea, no tomarás el nombre de Dios en vano. Amén. La cuarta. Guardar o santificar el día de reposo. Amén. No olvidar, dice, porque muchos los han olvidado y otros los han cambiado el día, pero el Señor estableció, y bueno, en esto justamente el pueblo judío nos ha dado luces de cuál es verdaderamente el día de reposo, que es el día sábado. Claro. Fíjese que Pablo en Romanos 13:10 dice que el amor nos hace mal al prójimo. Y este es el segundo ámbito del decálogo de las palabras de la número 6 en adelante, ¿no es cierto? Que establece el cumplimiento. El cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Así termina justamente ese versículo muy bonito. Sí. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Claro. Entonces, cuando nosotros guardamos los límites que trae estas declaraciones de la voluntad del corazón del Padre, cómo nosotros vivir, nosotros estamos amando al prójimo. Así, y fíjese que está todo dado en una totalidad de acciones, la totalidad de las acciones humanas guardan relación con el orden como nosotros vivimos. Entonces, la totalidad de la acción humana se establece en nuestra acción, en la palabra y en el pensamiento. Y en el pensamiento que se establece. Y de hecho esto justamente establece nuestra coherencia. Nosotros observamos o vemos, tomamos decisiones, actuamos y conforme al resultado se instaura una coherencia. Lo validamos, vemos que si las consecuencias son buenas, creemos que está bien hecho. Y en esto tenemos que ser muy apercibidos porque a veces el enemigo nos engaña. El orden de Dios es eficaz y eficiente. Es vivo y es eficaz. La palabra del Señor es viva y es eficaz, ¿no es cierto? Pero Satanás con su artimaña a veces nos coloca beneficios a través de lo que Él administra para que nosotros erremos en esto y coloquemos una coherencia errada. Y coloquemos lo común como lo normal. Y esto se hereda a veces de familia. Formas de vivir que le han traído retribuciones, algunos mintiendo, tienen beneficio. Hay muchos impíos, dice su palabra, que tienen beneficio, y por ahí uno de los salmistas, que era parte del coro de David, decía, ¿no es cierto?, mi pies se tendió a resbalar hacia las acciones del impío, pero resulta que son una simple trampa, no hay garantía en esa forma de obtener beneficio. Claro, se contrapone de alguna manera el hombre carnal contra el espiritual. El espiritual, aquel que desea cumplir la palabra por amor, por obediencia al Padre, porque le ama y por gratitud, en frente de un hombre que va a cumplir la ley quizás, pero por conveniencia, por cumplir. Pero por un protocolo. Claro, pero en su corazón no está escrita la palabra todavía. Y de hecho ahí Satanás se aprovecha, como dices tú,
y le muestra los placeres que ofrece este mundo. Entonces es un hombre que, el carnal, digamos, un hombre que es sensible emocionalmente a todos estos estímulos y cae fácilmente al placer momentáneo. Pero... Y se arrepiente y vuelve a seguir. Exacto. Su coherencia es siempre de andar defraudando el corazón de Dios. Claro. Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tanta maravilla. ¿Y qué dirá él? Apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Por eso la palabra, este decálogo, es garantía. Vamos a avanzar en esto. Fíjese en esta en totalidad de acciones, lo que hablamos recién de la acción humana, amar al prójimo se traduce en actos de bondad y de amor. Por ejemplo, no matarás es un delito contra la vida. Y eso es una agresión física. Bueno, más allá Jesús después nos enseña. Cuando viene Él a mostrarnos la Escritura, nos dice que, bueno, en el Antiguo Testamento decía no matarás. Más, yo te digo, cualquiera que trate de fatuo, que trate de provoque a ira a su hermano, a su enojo, ya ha cometido asesinato. Claro, ¿por qué? Porque lo que está buscando es el corazón transformado. Claro. Es decir, lo que decíamos recién, que la palabra y el pensamiento lleva a la acción. Así es. En la medida el emocionar sanamente, en realidad las emociones nos predisponen a la acción. Por eso, la medida Él está regulando, Cristo un estándar superior. Claro. Él es el camino hacia ese logro. O sea, de Entonces, hecho, no cometerás adulterio. Es un delito contra la familia. Y eso es agresión moral. Fíjate, dice, no hurtarás, delito contra la propiedad. Y eso es agresión económica. Dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, delito contra la reputación, agresión verbal. Y aquí, agresión verbal del verbo, dice que Dios es el verbo. Es decir, esto predispone a acciones erráticas, porque la mentira nos roba el libre albedrío. Por eso es tan malo mentir. Claro. Esa bendición tan grande que Dios nos dio de la libertad de elegir es sesgada y es contaminada con la mentira. Por eso dice también la verdad te hará libres. Amén, aleluya. ¿Y cuál es la mejor mentira? La que está acompañada de mucha verdad. Amén. Por eso tenemos que escudriñar y estos espacios que nos damos de meditar son de mucha bendición. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Delito contra el deseo. Eso es una agresión mental. Así es. Entonces nos damos cuenta que la totalidad de la acción que promueve la palabra del Señor nos lleva a orden. También tiene otro concepto de su simetría, es armónica y genera correspondencia. Lo que se establece en el cielo se establezca en la tierra. Amar a Dios por sobre todas las cosas se traduce a proteger la vida. Y en amar al prójimo. Claro, porque además el Señor dice, yo soy tu Dios que te ha dado la vida. Que te sacó, en el primer mandamiento es el principio, ¿no es cierto? Que te ha dado la vida, que te sacaba, ¿no es cierto?, de la esclavitud a la libertad. Y en paralelo podemos ver, si lo viéramos representado en las dos tablas, que hacia el prójimo sería no matarás. Claro, o sea, el mandamiento 1 es simétrico y establece en la tierra el mandamiento 6. Claro. El mandamiento 2, no tendrás otros dioses. Y el mandamiento 7 fortalece al mandamiento 7, que serás fiel a tu pareja, porque no vas a cometer adulterio. Entonces, porque voy a ser fiel a Dios y por lo tanto voy a ser fiel a mi esposo, mi esposa. Aleluya. No, respetarás mi nombre y mi patrimonio, decía el Señor, cuando no usarás su nombre en vano. Exacto. El mandamiento 3. Y el 8, respetarás los bienes de tu prójimo, su patrimonio. No hurtarás, claro. ¿no es cierto? No hurtarás. Entonces, si estoy guardando bien su nombre, lo que es del nombre ajeno, lo guardo. En el mandamiento 4 decía, me rendirás un culto verdadero. En el día que el Señor eligió para hacerlo. Y con un corazón adecuado. Como dice el Señor, yo busco esos verdaderos adoradores que me adoran en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque tales adoradores Él busca. Y eso nos permite, ¿no es cierto?, que también siempre digamos la verdad. Ser veraces. Cuando dicen no mentirás, entonces siempre vamos a decir la verdad, porque como vamos a tener el culto verdadero, también vamos a poder decir siempre la verdad. Y 5, honrarás a tus padres. Se establece en el 10 que respetarás
a las demás familias. Claro, cuando no codiciarás lo de tu prójimo, qué sé. Aleluya. ¿Dónde se ganan las victorias entonces? En lo espiritual. Ahí se lucha la verdadera victoria con el Señor, con Él, en oración, teniendo una relación genuina en esta primera tabla de este decálogo, los 5 principios, y cuando ahí Él nos revela y nos instaura esa voluntad, lo demás viene por añadidura. Es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos a Cristo, viene el Espíritu del Señor, ¿no es cierto? Y Él ya no viene a escribir, dice el profeta, ¿no es cierto? Ya no escribe las tablas de la ley en la piedra, sino que Él hace nuestro corazón, que era de piedra, lo transforma en un corazón de carne. Y ahí inscribe su palabra. Su presencia. Y ahí escribe su palabra. Aleluya. Por lo tanto, quienes hemos recibido verdaderamente a Cristo, guardamos su mandamiento porque le amamos. Amén. No por una obligación, sino porque realmente le amamos y queremos agradar. Es como la relación con el esposo. O sea, si yo sé que a mi esposo hay algo que le desagrada, yo no lo voy a hacer, porque yo lo amo. Igual él también conmigo. Entonces, uno no lo hace por conveniencia, uno no lo hace por temor, uno lo hace porque realmente ama. Entonces, la misma relación con el Padre, cuando nosotros deseamos y a Cristo nosotros le amamos, entonces nosotros obedecemos sus mandamientos. Claro, pero ¿estas son prohibiciones? No o sea, la palabra correcta tampoco sería mandamiento, porque como decíamos anteriormente, el mandato viene siendo como una orden y generalmente uno... Y el que establece mandamientos es alguien que establece normas, leyes. Claro, un juez. Un juez, vas a ser un juez, ¿no es cierto? Y claro, aquí el Señor no viene como juez. Él se presentó como un libertador. Como un libertador, importante este versículo 1. Entonces, ¿cuál es el atributo? O sea, imagínate, él venía bajando del Sinaí, fuego, tormenta, y dice que el pueblo completo estaba temeroso, pero estar ahí se escuchaba la palabra. Sí. La menra caminante, la veían. Esto haber sido un escenario maravilloso, pero él declaró ahí: yo soy tu libertador. Entonces él declara la palabra, y esto es importante entender la morfología de la palabra, y en esto queremos tener un pequeño acento, perdón, nos extendamos un poquito, pero es tan importante porque no son prohibiciones. Fíjese que la palabra que él declara, estos decálogos, está establecido en un tiempo verbal, y cada tiempo verbal nos indica a nosotros la intención del que habla. Entonces, yo hablo y tú vas a comprender lo que yo hablo en función del tiempo verbal. Si es presente, futuro, pasado, ¿no es cierto? Vas a comprender si te estoy contando una historia, si te estoy haciendo una promesa, o si te estoy afirmando, te estoy corrigiendo, o estoy estableciendo algo para el presente. Así es. Por lo tanto, cuando revisamos esto, en los mandamientos escuchamos: no tendrás, no correrás, no matarás, no matarás, no hurtarás. No hurtarás. Entonces, está escrito en un futuro imperfecto. Negativo, por el no. Y además en acción negativa. Claro. O sea, si yo voy en la carretera y llego a la esquina de mi calle, yo veo un letrero que dice: pare. No dice: no pararás. No pararás. o no seguirás. Eso es una restricción, ese es un límite. Una prohibición. Una prohibición, ¿no es cierto? Pero aquí dice: no hurtarás, no matarás, en un futuro imperfecto. Entonces, ¿qué acción verbal vendrá detrás de esto? ¿Será una prohibición? Yo no veo que sea una prohibición, porque la prohibición viene escrita en infinitivo. Y, por ejemplo, no correr, ¿verdad? Claro. Eso es en infinitivo, no, y eso es una prohibición. Claro, o en imperativo presente: no corras. Por lo tanto, es muy distinto el tiempo verbal en el que está escrito los mandamientos. Entonces, ¿cuál es la acción que está descrita en los mandamientos? Solo hay una intención real nomás. Son promesas. Son promesas. Son están promesas en el futuro. Dice: no tendrás dioses ajenos. Claro. Por lo tanto, lo que está diciendo él: yo soy tu libertador. Yo soy tu Yo Dios. soy el que te sacó con mano firme, ¿de dónde? De Egipto. Donde tenías dioses falsos
que no respondían a nada, Ujú. y te prometo que no tendrás esos dioses ajenos ahora en tu vida, Claro, que te llenaban de temores, pues, porque aleluya, estaban relacionados con la que naturaleza, hacían juicio. brujería, un montón de Claro, otras dice, vamos revisando los mandamientos, po. cosas. Después Ujú. dice, yo soy tu Dios, Jehová, tu libertador, que te sacó de esa tierra Mm. donde tenías que andar mendigando la comida, no tenías para comer. Mm. Por lo tanto, te prometo que ahora no hurtarás, Claro, ¿no es cierto? pues tendrás la cobertura. Claro. Mm. Yo soy tu Dios, tu libertador, que Mm. te sacó con mano firme de Egipto, donde no tenías ni descanso, trabajabas como esclavo y ahora tendrás tu Reposo. día de Ujú. reposo. Claro, ahora Aleluya. vas a descansar, vas a deleitarte en mí, vas a santificar ese día para Amén, mí. aleluya. Te Yo vas, soy tu Señor, tu claro, Dios, deleítate. que te sacó con mano firme de Egipto Ujú. y te mandé con tesoros porque permití que saqueáramos las riquezas de Egipto. Por lo tanto, no codiciarás los bienes de tu prójimo, del Claro. que está al lado. Es decir, todas las promesas que Dios estableció son estas, no son mandamientos, son promesas que vienen a instalarse en nuestro corazón cuando nosotros aceptamos a Yeshua HaMashiach Claro, cuando como dice, nuestro. si vives en fidelidad también conmigo, también podrás ser fiel a tu familia, a tu mujer, y también vas a poder deleitarte en ella. Por eso no vas a Amén. codiciar, no vas a adulterar, perdón. Amén, No cometerás aleluya. adulterio. Entonces, si estamos viendo los mandamientos o sea, las palabras de Dios como mandamientos, evidentemente, O prohibiciones. o prohibiciones, no estamos entendiendo qué es lo que pasó aquí, cuál fue el acercamiento de Dios para establecer el cielo, su justicia aquí en la tierra. Y no estamos conociendo plenamente a Dios. Y la escritura dice que a causa de la falta de conocimiento, su pueblo pereció. Amén. Entonces, no sacamos nada con pedir esta libertad que Él nos ofrece a través de su Torah, Y de de sus hecho, mandamientos, que son promesas de sus promesas, si no sabemos qué hacer con esa libertad. Por lo tanto, es muy importante que sigamos nosotros avanzando en seguir escudriñando cada una de estas promesas que Él nos da. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Es aquel que permitió que se estableciera, ¿no es cierto?, el Ruach HaKodesh venga a nuestras vidas en este tiempo y nosotros permitamos que su voluntad se instaure en nuestro corazón para nosotros poder encontrar el camino a la vida eterna. Amén. Aleluya. El Señor dijo que éramos pueblo santo. Pedro lo declaraba, adquirido por Dios, Sí, ¿cierto? a precio de sangre. Aleluya. Para poder testificar de aquel que nos llamó de oscuridad a su luz luz admirable. Ujú. Qué bonito. Pero que es importante tener a Cristo en nuestro corazón, pero guardar sus mandamientos. Porque el Señor dice que el que me ama, guarda mis mandamientos. Mi Padre le ama y yo le amo. Amén. Amén. Aleluya. Demos gracias por esta palabra, perdonen que nos extendimos, pero nos apasiona mucho la bendición que hay en estas promesas de nuestro libertador. Un café Con raíces, con aroma. adora. Dios les bendiga. Bendiciones. Shalom. Shalom.